El día de hoy tuvimos la fortuna de poder estar aquí en el predio de la Manzana de la Ribera a fin de conocer las instalaciones del nuevo museo de la historia de la educación paraguaya llamada MBOE. Y justamente tenemos la fortuna también de contar con una visita guiada, un recorrido guiado de la mano de su creador, del que fue el principal ideólogo de este proyecto, David Velázquez Seiferger. Acompáñenos a esta entrevista. Muy bien, y hoy tengo la fortuna de estar aquí justamente en un museo que hace poco tiempo se inauguró y tenemos la fortuna de contar con la compañía del viceministro de Culto y así también historiador David Velázquez Seiferger. Qué gusto tenerte y muchas gracias por recibirnos. Gracias, Juan, a ustedes por la posibilidad de divulgar a través de la Red Chaqueña de Comunicación este emprendimiento que hicimos con la Manzana de la Ribera, en conjunto con un destacadísimo museógrafo de nuestro país, gestor cultural, artista Osvaldo Salerno, y un equipo muy grande de gente que trabajó en los detalles para tener nuestro espacio dedicado al pasado de nuestra educación. Y justamente cómo arrancó esta iniciativa. Damos a conocimiento, sabemos de su gran pasión por la historia. ¿Cómo arrancó todo esto? Hace poquito tiempo nos comentó detrás de cámaras que esto se inauguró. Sí, el museo se inauguró el 19 de octubre, pero tiene como antecedente una muestra que hicimos en el año 2019 en el Centro Cultural Citibank, que ya se llamó también BOE, un recorrido histórico por la historia de la educación paraguaya desde la época colonial hasta más o menos el final de la dictadura. La idea era en ese momento disponer de objetos para que la gente pueda recordar, evocar o conocer el pasado educativo a través de esos objetos. La idea era tener esta muestra de manera regular por lo menos una vez al año. De hecho, esa primera muestra duró bastante, de marzo del 2019 a noviembre del 2019. Luego vino la pandemia. Vinieron los años de pandemia, entonces no pudimos volver a exhibir los objetos. Y en el año 2022 tuvimos el primer acuerdo verbal con aquí la dirección del Centro Cultural Manzana de la Ribera, Centro Cultural Carlos Colombino, en el sentido de disponer de algún espacio aquí para la muestra. Y esa primera idea se transformó finalmente en un museo temporal. Inicialmente vamos a estar aquí por 2 años. Y de acuerdo con el resultado de estos 2 años en términos de visitas y de eventos que podamos generar y de impacto que podamos lograr, podríamos quedarnos un tiempo más aquí en la Manzana de la Ribera. Esos son los orígenes de este museo, y los objetos que ve Juana aquí son en su mayor parte de mi acervo particular, que me pareció que iban a ser mucho más útiles estando a disposición de la ciudadanía que guardados o escondidos en algún lugar. Este es un manuscrito, ¿sí?, de un estudiante o de un seminarista del Seminario Franciscano de Asunción. El Seminario Franciscano de Asunción queda donde está la Plaza Uruguaya. No es el objeto más antiguo que disponemos, pero es el objeto que hoy está aquí en sala más antiguo y es de 1802. Aquí podemos ver los apuntes de teología, metafísica, lógica de un estudiante del seminario de aquellos años. Y este objeto que ves aquí es un mueble pedagógico, un banco, que es una gentileza del acervo del Museo Monseñor Bogarín. Se puede ver una estructura muy típica de escuela durante muchos siglos. El banco de escuela estuvo unido al pupitre, y esto tiene también una finalidad pedagógica, pero es un objeto de 1850. Entonces aquí uno puede ver cuando se creó el aula de filosofía. Tenemos un manuscrito de 1843, otro de 1850 del aula de Derecho. Ya con el uso de la imprenta se logró difundir el catecismo de San Alberto en la época de Francisco Solano López. Acá tenemos al maestro Escalada, el maestro santafesino, hoy en 1807, y es llamado el maestro de la revolución, porque y él fue el educador de los propios, entonces le llamamos el maestro de la revolución. Y esto es un elemento de castigo, la famosa palmeta de castigo, que se usaba para castigar físicamente a los estudiantes. Y una campanilla que es de la época de Carlos Antonio López también. Tenemos un uniforme para simbolizar el momento en que aparece el uniforme en la historia. Y la primera revista infantil se llamaba Cabureí. Esa es nuestra primera revista infantil paraguaya. Y luego una gentileza del arquitecto José pone su uniforme de representación de López cuando él era niño.
el arquitecto Ardizone nos cedió generosamente por el tiempo de duración de la muestra el uniforme que él utilizó en una representación del Mariscal en 1949. Esa silla yo creo que muchos nos acordamos todavía. Claro, claro. Está puesta acá la silla, buen punto, uy, gracias. Esta silla la pusimos acá para diferenciar del otro mueble que habíamos visto al principio. Ese mueble pesado, grande, que le mantiene al estudiante la mirada solo hacia el frente y con dificultades para moverse, ¿sí? Está bastante limitado en sus posibilidades de movimiento, mientras que esta silla ya es contemporánea. Con esto uno se mueve en la clase, hace trabajos en grupo. Y proseguimos aquí con la segunda parte de lo que es el recorrido, donde ya estamos aprendiendo muchísimo en lo que fue también en la primera parte y tenemos todavía mucho más que mostrar, señor Seife. Sí, tenemos bastante que contar, Juana, efectivamente. Bueno, tenemos arte de aquel lado, como te contaba, la instalación de Mónica González, que rescató unos muebles antiguos. Como ves, son muy similares al mueble que vimos. La silla está unida al pupitre, siempre con la intención de limitar el movimiento de los estudiantes, que no se muevan tanto, ¿verdad? Pero ella construyó además un relato agregándole objetos como un mouse y un cuaderno, que son más modernos, más contemporáneos, y esta instalación es del año 1994, es de la serie Educación de Mónica, que trabaja mucho además ese campo. Y esto que pueden ver acá es una urna electoral. En 1919 fue la segunda que Paraguay tuvo voto directo, voto secreto, perdón. Entonces, esta urna servía para depositar los votos. Antes de eso se votaba a viva voz en el Paraguay. Uno gritaba o cantaba su voto. Pusimos esto aquí, uno dice, bueno, ¿qué hace acá una urna electoral? Las personas que no sabían leer y escribir no podían ejercer sus derechos civiles y políticos. Entonces lo que queremos contar es eso, a través de este objeto, y sin decirlo directamente, llegar hasta este objeto implicaba saber leer y escribir y por lo tanto haber pasado por lo menos por la escuela. Tenemos ahí un precioso retrato en carbonilla del maestro guaireño, del maestro Cardoso, y acá podemos ver inclusive su primer libro, que fue este libro que se llama Ensayo sobre Pestalozzi y la pedagogía contemporánea, y luego otros objetos, pero en realidad el centro del relato es la reforma que él diseñó y desarrolló hasta el momento en que renunció al cargo de director general de escuelas. Podemos ver algunos libros de texto antiguos, algunas imágenes que son de la época. Acá podemos ver otros ejemplos de adelantos tecnológicos de los 50 y los 60, como esta calculadora que tenemos acá. Los famosos libros de Concepción Leyes de Chávez, son 6, pero aquí tenemos 4 para mostrar un poquito simplemente la variedad de libros que había, y también una tecnología que no existía en el país, que es el uso del color en los manuales escolares. No existía en ese momento en el Paraguay esta tecnología para producir libros en escala grande, digamos. Verdaderamente muchas gracias por otorgarnos este privilegio de poder conocer todo este paso y también hacernos partícipes de este gran proyecto que estamos seguros va a tener sus frutos en todo lo que vayan a visitar a lo largo de este tiempo, 2 años. Yo creo que se va a extender mucho más en el tiempo por la importancia que esto significa. Esperemos que sí, Juan, esperemos que tus palabras se hagan realidad. Es realmente de valorar el hecho de que ustedes tengan interés en contarnos esto en este momento del año y en asistir hasta aquí para que podamos hacer esta narración, este relato que vamos a compartir o que van a compartir ustedes con la teleaudiencia de la RCC. Y señor Seife, por último, esto está abierto para todo público, los horarios habilitados, no sé si... En general, como aquí hay algunos objetos que son, digamos, un poco delicados y de mucho valor, uno llega a la Manzana de la Ribera y puede que se abra el museo, así la gente de la Manzana puede recibir y guiar. Yo los sábados vengo yo a hacer guías porque me apasiona lo que hago, entonces vengo yo también los sábados, estoy aquí guiando a la gente que se quiera acercar. Los sábados estoy desde las 9 de la mañana, no, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y entre ese momento que si alguien quiere venir, se abre el museo específicamente para mostrar aquí con personal de la Manzana de la Ribera que conoce ya de este mismo relato. Buenísimo, muchísimas gracias, un gusto haberlo tenido para la RCC. Gracias a ustedes, saludos a la teleaudiencia. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro, Chacomer Automotores.